Hola, compartimos la entrevista realizada en Radio Nuevo Tiempo, Perú, a Eric Leichner, miembro del equipo de respuesta de emergencias globales de ADRA Internacional. Hola Eric, ¿cuál es la situación actual de Siria y Turquía? La situación en Turquía y en Siria, como la mayoría seguramente ya ha escuchado por los medios de comunicación en general, es bastante crítica. Tenemos un terremoto que ha afectado a las poblaciones de esos dos países en un horario en el que suele ser bastante complicado, bien de madrugada cuando la mayor cantidad de la gente está durmiendo en sus casas, y eso hace que hoy estemos hablando de números muy altos de personas que han fallecido por causa del terremoto, ¿no? Un impacto bien significativo en la infraestructura, y eso también presenta a quienes hoy son sobrevivientes de esta situación, también con situaciones muy críticas para continuar con vida, porque estamos hablando de temperaturas muy bajas, personas que han perdido justamente su vivienda, no tienen en muchos casos acceso a agua o a servicios sanitarios, a alimentos y condiciones mínimas que necesitan para sobrevivir. Esas temperaturas bajas también afectan y han afectado grandemente la capacidad de rescatar personas con vida también, ya que justamente quienes sobrevivieron o podrían haber sobrevivido y estaban bajo los escombros también encontraron situaciones muy, muy duras, ¿no? Entonces, hoy ya ha pasado algunos días, las posibilidades de conseguir encontrar más personas vivas debajo de los escombros ya es prácticamente nula. Entonces, bueno, es una situación difícil y de alguna forma lo que resta para las organizaciones humanitarias es el gran trabajo de ayudar a esas personas que han podido sobrevivir a esta situación a, a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo que ADRA realiza junto con otras organizaciones humanitarias también. ADRA en general, como ustedes seguramente saben, no trabaja en los esfuerzos de búsqueda y rescate, que es la primera intervención que se realiza en este tipo de situaciones, pero sí trabaja en las actividades de soporte a estas crisis humanitarias, ¿no? Tratando de ayudar justamente a las personas en los siguientes pasos para garantizar esa supervivencia de la mejor manera posible. ¿Qué tipo de ayuda está llevando ADRA a los afectados en estos países? Recordando que ADRA tiene una oficina en Siria, pero no en Turquía. Entonces, ¿cómo se está gestionando la ayuda para este otro país? ADRA tiene una presencia permanente en una gran cantidad de países en todo el mundo, más de 100, y Siria es uno de esos países en los que nosotros hemos estado trabajando. Justamente, seguramente ustedes conozcan la situación del conflicto que ha habido por tantos años en Siria, y muchas de las personas sirias que han sido desplazadas internamente dentro del país, o algunas que han tenido que cruzar fronteras y ir a otros países, entre ellos, por ejemplo, algunos a Turquía también. Entonces, la región afectada por el terremoto cuenta con una gran cantidad de personas desplazadas y refugiadas. Y dentro de Siria nosotros ya trabajamos con la población hace muchos años. Entonces tenemos una gran capacidad, tenemos un equipo grande en el país que ya llevaba a cabo proyectos importantes, y entonces las condiciones para responder son mucho mejores que en Turquía, donde no tenemos una oficina permanente. Igualmente, en el caso de Turquía, nosotros desplazamos un equipo global de respuesta que tenemos disponible en todo el mundo, personas entrenadas específicamente para estas situaciones, que van por un periodo de tiempo para apoyar justamente la respuesta, tanto en países donde tenemos una presencia, donde no la tenemos. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, para el conflicto de Ucrania, nosotros tenemos una oficina presente en Ucrania hace muchos años ya. Sin embargo, se desplazaron también personas de este equipo justamente para apoyar la respuesta en la fase más crítica
Y lo mismo se está haciendo ahora en Turquía. Nosotros tenemos un equipo que ha llegado a Turquía hace algunos días y ya está trabajando en terreno, está trabajando en coordinación con el gobierno para la obtención de los permisos adecuados para poder operar. También está haciendo una evaluación de necesidades, recorriendo la región, entendiendo cuáles son las principales necesidades, coordinando con otros actores humanitarios, coordinando con el gobierno de Turquía, a fin de identificar las áreas donde podría llegar a hacer falta un apoyo y que ADRA pueda brindarlo, y qué regiones geográficas tal vez todavía no están siendo debidamente atendidas. La intervención en Turquía obviamente será diferente que en Siria, donde probablemente tengamos una intervención más puntual y más acotada en el tiempo, para justamente por esa capacidad de trabajo de más largo plazo que sí tendríamos en Siria. De paso, también en Siria la situación, si bien la afectación del terremoto en sí ha sido menor, justamente por la condición preexistente del conflicto y las necesidades que eso ya ha generado, la situación es bastante crítica en muchos lugares. Estas personas que les mencionaba que ya están desplazadas, sufren también falta de servicios que ellos ya tenían, infraestructura muy debilitada en cuanto a servicios de salud, por ejemplo, o condiciones sanitarias en general, acceso al agua, acceso a medicina. Algunas de estas regiones todavía están bajo el control de grupos, facciones que se enfrentan justamente al gobierno, y entonces esto dificulta el acceso de algunos de los servicios de respuesta, y la situación es bastante más difícil en cuanto a cómo operar en Siria y cómo atender esas necesidades, y más precaria, con mayores vulnerabilidades que en Turquía. Entonces, de alguna manera, ADRA, teniendo su fortaleza en Siria, en cuanto a capacidad operativa, estará enfocando su respuesta ahí. En cuanto a las necesidades que ADRA está atendiendo, bueno, como les mencionaba, en Turquía todavía se está haciendo evaluaciones de necesidades, pero entendemos que muy probablemente nuestra intervención esté fundamentada en lo que nosotros llamamos transferencias de efectivo. Es básicamente entregar a las personas dinero con la cual ellas puedan atender diferentes necesidades que tienen. Y este tipo de respuesta es flexible, permite que las familias puedan identificar claramente dónde necesitan gastar y cómo ese dinero, y atender de manera más clara y más específica sus necesidades. Puede ser que tal vez necesiten comprar un pasaje para ir a hospedarse con familiares que vivan en otra parte del país. Puede ser que necesiten comprar medicamentos, puede ser que necesiten tal vez alquilar por algún tiempo un cuarto de alguna familia que tenga algo disponible como para poder permanecer ahí. En fin, las necesidades pueden ser muy variadas y el dinero permite justamente ayudar con eso. En cuanto a Siria, nuestra respuesta comenzó desde el primer día, justamente por nuestra capacidad de estar en terreno rápidamente, trabajar ya con esas comunidades. ADRA está entregando comida, está entregando agua, y está trabajando en propuestas para otros donantes para atender las necesidades que son muchas, como les mencionaba, ¿no? En Siria faltan insumos médicos necesarios para atender a las personas que han sobrevivientes. Hay problemas de infraestructura, entonces tanques de agua, por ejemplo, que se han roto como parte del sismo, y eso ha dejado a comunidades enteras sin acceso al agua. Ya hay algunas preocupaciones ante unos eventuales brotes de cólera, que eso normalmente complica bastante una intervención de este tipo para las personas que han sobrevivido el terremoto. Entonces, ese es el trabajo que ADRA está realizando hasta el momento, además de obviamente un proceso bien intenso de recaudación de recursos a través de la red de ADRA, para conseguir atender estas necesidades, no solamente en lo inmediato, sino entendiendo que las necesidades en este tipo de eventos continúan por mucho tiempo, ¿no? Y el conseguir restablecer las familias a una condición igual a la que estaban antes del evento requiere un trabajo continuo y arduo de muchos meses.
¿Cómo podemos ayudar a las personas afectadas en estos dos países? La mejor manera de ayudar, y en estos casos siempre es con donaciones de dinero, obviamente antes de la donación, y nosotros como cristianos especialmente entendemos que la oración es muy poderosa. Mantener presente a estas familias, a las personas que están respondiendo, quienes están trabajando en favor de estas necesidades es extremadamente valioso. Uno puede ver estando en terreno y respondiendo a diferentes eventos, ¿no? Cómo aún en estas situaciones desafortunadas donde muchos hasta podrían cuestionar la existencia de Dios, cómo Dios todavía actúa y produce pequeños y grandes milagros. Algunos de esos los podemos ver en las noticias en estos días, de cómo milagrosamente algunas de las personas han sobrevivido a esta situación. Entonces, orar por las familias, por las personas afectadas, por quienes están respondiendo, creo que es extremadamente útil. Lo segundo es justamente contribuir con lo que podamos a través de donaciones, y en este caso mi recomendación sería hacerlo a través del sitio web de ADRA Internacional, que es www.adra.org. Ahí ustedes pueden hacer su donación. La donación es en dólares, entonces van a necesitar tener una tarjeta de crédito. Actualmente no estamos recaudando recursos localmente en algunas de nuestras oficinas aquí en Sudamérica, por la dificultad que genera a veces el que ese recurso se pueda encaminar hasta las oficinas de Siria y en Turquía. Entonces estamos recomendando que quienes tengan interés puedan hacer sus donaciones a través de la página web de ADRA Internacional. Esas son dos formas de ayudar. A veces para emergencias de este tipo, no aquí en Sudamérica, pero especialmente en Europa, la gente trata de entregar donaciones en especie, digamos, de ropa o agua o alimentos. En este caso, ADRA obviamente no incentiva ese tipo de donaciones, y en general suele pasar que muchas de esas donaciones terminan no siendo adecuadas a las necesidades en contextos que son muy cambiantes. Entonces, la mejor forma de poder contribuir y donar y de la forma más flexible para que se pueda utilizar ese recurso al 100% sería una donación en dinero, y el mejor camino para apoyar el trabajo de ADRA justamente sería a través de la página web de ADRA Internacional, como les mencionaba, www.adra.org. Recientemente hubo un siniestro parecido en Perú, y sabemos que hay emergencias fuertes también en Chile. ¿Cómo se organiza ADRA en Sudamérica para atender estos desastres? La forma en la que ADRA trabaja para este tipo de eventos en cualquier parte del mundo es la misma, y eso es una gran fortaleza de la estructura de la red de ADRA. ADRA siempre disponibiliza los mismos mecanismos y las mismas herramientas para las respuestas en cualquier lugar, y moviliza toda su red de ADRA, como mencionábamos antes. Son más de 100 países que están disponibles para apoyar las emergencias en diferentes partes del mundo. Así como hemos tenido situaciones en Perú, en Chile, en Ecuador, ADRA trabaja bien intensamente la preparación. Las respuestas de emergencias son, yo diría, 90% preparación previa, cuando la situación es en tiempos de paz o cuando los cielos están azules, y un 10% tal vez el poner o el ejecutar en el momento los mecanismos necesarios para poder responder de la mejor manera. Así que en cuanto no está pasando nada y aparentemente no se está haciendo nada, en realidad ahí es donde ADRA más trabaja este tipo de situaciones, trabajando planes nacionales de respuesta que cada uno de nuestros países tienen que tener, que les permite sobre eso construir el resto de las capacidades, identificando equipos nacionales de respuesta, personas que van a ser parte de esa respuesta, que son entrenadas y capacitadas en cómo trabajar en estas situaciones,
Trabajamos el entrenamiento de los equipos regionales y globales, estas personas que hoy han sido desplazadas o llevadas a Turquía, por ejemplo, o a Siria o a Ucrania para apoyar la respuesta a nivel global. Todas estas personas son entrenadas, son identificadas, son usadas para ser parte de ese proceso de preparación. Entonces, un gran trabajo se realiza en tiempos de paz para poder responder y responder de manera adecuada, ¿no?, cuando sucede un tipo de eventos de esto. En Sudamérica no es diferente, invertimos mucho tiempo y esfuerzo en esos procesos y eso ha permitido que también en situaciones menores podamos responder de manera adecuada. Primeramente con una gran capacidad local en cada uno de los países. Es fundamental poder contar con esa capacidad, identificar cuáles son las regiones o los lugares donde normalmente tenemos eventos que pueden llegar a generar este tipo de situaciones, sea un terremoto, sea una inundación, sea un huaico, sean cualquier tipo de situaciones que necesiten una respuesta de ADRA. Se mapean estos lugares, se trabajan incluso formas de prevenir y de mitigar y reducir el impacto de estos eventos. Entonces ADRA no solamente trabaja en la respuesta, sino también trabaja en formas de que las propias comunidades puedan estar mejor preparadas, puedan ellos incluso reducir las chances de que algunos de estos eventos puedan afectarlos y cuando estos eventos sucedan, que el impacto que ellos reciban de estos eventos puedan ser los menores posibles. Entonces hay todo un trabajo que es holístico en la forma en la que ADRA trabaja este tipo de situaciones para que las personas puedan ser menos afectadas y puedan saber también en el caso de ser afectadas cómo poder responder ellas mismas como comunidad de la mejor manera y cómo ADRA puede asistirlas rápidamente en los lugares donde esto sucede y en los momentos que esto sucede. Así que hay un gran trabajo de preparación y ese mismo trabajo que sucede en Europa, sucede en Medio Oriente, sucede en Asia, sucede en África, también sucede aquí en Sudamérica, para poder estar en condiciones de responder adecuadamente a estas necesidades. Obviamente también vemos cómo muchas de estas situaciones se han ido exacerbando en términos de impacto. Cada vez vemos eventos de mayor impacto, y no solamente estamos hablando en cuanto a sismos, sino en, por ejemplo, lluvias o huaicos. Cada vez vemos que ellos son más intensos, más frecuentes inclusive, lo mismo con sequías. La mayoría de los eventos relacionados al clima, vemos una intensificación de estos eventos que es debido al cambio climático. Entonces cada vez tenemos que estar de alguna forma más preparados y con mayor capacidad para poder atender a mayor cantidad de eventos y más intensos que cada vez afectan a más personas. Así que el desafío de ADRA en este tema es siempre creciente, siempre hay más para hacer y por eso es que también les pedimos las oraciones, las ayudas, las donaciones de todos los que tengan interés en contribuir con este ministerio de ADRA, de servir a las personas afectadas por este tipo de eventos en momentos tan difíciles como este. Muchas gracias.